de Chile, ¿no? Te Hermano. exaltaré, Vamos, ahí está. Dios, y alabaré tu nombre, porque grande ha sido tu amor y su misericordia. Te exaltaré, mi Dios, y alabaré tu nombre, porque grande ha sido su amor y su misericordia. Cada día te bendeciré y tus maravillas contaré. En tus favores, oh Dios, yo me gozaré y por siempre te proclamaré. En tus favores, oh Dios, yo me gozaré y por siempre te proclamaré. La iglesia bendice al gran sumo sacerdote, a Jesús. La iglesia proclama su nombre, que sobre todo nombre, Jesús, bendito Salvador, victorioso eterno Dios. Alábele, 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 alábele. Amén. Amén, gloria al Señor. Qué hermosa alabanza. Hermoso. Me deleito de las alabanzas, hermosísimo. La gloria del Señor. Gloria al Señor, hermano. Amén. Amén, Gloria a amén. Dios. Vamos entonces a escuchar la música congregacional que tenemos preparado para todos, ¿está bien? Vamos con esta música. Espero que sea también una bendición y con esto vamos a dar pase a nuestro hermano Carlos Pérez, ¿no? Así es que a continuación vamos a... ¡Ustedes, la cámara de la semana! La palabra es una música relacionada a lo que es la Biblia, ¿no? Como la palabra de Dios, como la máxima revelación divina, ¿no? Así que vamos a ver. 7 al 23 de agosto. Muy bien. El mensaje que trae esta hermana lleva por título Tu Palabra. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta medicina
melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Orar, ¿no? Vamos a pedirle a Dios sabiduría para este tema. Oremos al Señor. Nuestro Padre Dios, que estás en los cielos, te agradecemos por esta otra oportunidad que nos concedes de estudiar el libro de Corintios. Te pedimos que bendigas al hermano Carlos, que nos trae la palabra, que lo ilumines para que él nos explique el contenido del texto. Gracias por todo, que tu Espíritu nos acompañe ahora. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, saludamos a todos nuestros hermanos, aquellos que recién se acaban de añadir al Zoom, también le damos una cordial bienvenida. Que Dios los bendiga. Esperemos que este tema sea de mucha ayuda para toda la iglesia, aunque va a hablar acerca de la mujer, nuestro hermano Carlitos, pero creo que Dios lo va a iluminar y que al final del tema todos vamos a estar contentos, ¿no? Porque es un tema más reconciliador que de enemistad. Mi hermano Carlitos, tiene la palabra. Que Dios lo ayude. Muchas gracias. Y de veras que sí. Lo que quisiera es hacer una pequeña visita a varios lugares donde ya hemos discutido desde el capítulo 11 en adelante un poco acerca de estas cuestiones. Y como el tema que estábamos tratando aquí era uno de varios temas que Pablo está tocando en esta iglesia, porque esta iglesia tiene problemas serios, tiene problemas de idolatría, tiene problemas de fornicación, de abuso abuso de la hermandad, y así por el estilo. Ajá, muy bien. Entonces, me perdonan un poquito. Hay estas cosas que van a darnos una perspectiva mejor cuando lleguemos a los textos más controversiales. Y son bien controversiales hoy porque ha habido mucho énfasis en la sociedad, en la cultura nuestra. En el lado secular se ha hecho mucho énfasis sobre
el abuso que ha venido a través de muchos años perpetrándose sobre la clase femenina. Nosotros en la iglesia también somos susceptibles a tal crítica, porque realmente en la Biblia hay cosas que si se leen a simple vista, realmente el significado nos choca. Pero no es, si se lee la palabra y la leemos en el contexto, vamos a obtener una mejor visión de lo que estaban tratando cuando escribieron esas palabras. Así que lo primero que quiero hacer es pasar rápidamente por el capítulo 14, porque ya lo habíamos hablado la vez pasada y hablamos acerca de unas cuantas cosas muy interesantes, como por ejemplo, dónde empieza la cuestión de las lenguas en la Biblia y así por el estilo, y cómo Cristo es el que traduce o interpreta para toda la humanidad la palabra de Dios, el mismo llamado el Verbo, y el verbo es sencillamente el logos, la palabra de entendimiento. El verso 1 del capítulo 14 supone que la lengua es desconocida a los que escuchan, pero no al que está hablando. Esa es la primera cuestión que tenemos que ver cuando hablamos acerca de los dones espirituales. En particular, Pablo estaba hablando acerca del don de lenguas, porque había un concepto de apropiación desordenada del tiempo para hablar. Es decir, ellos no tenían una conciencia correcta en cuanto a cuándo se debe hablar y cómo se debe hablar. Y Pablo nos dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen los dones espirituales. Y entonces, sobre todo que profeticen. Y después dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Así que este verso presume que nadie lo entiende, porque el que lo puede entender es Dios y es el único que lo está escuchando. ¿Ok? Y entonces el verso 3 nos dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ya de primera instancia, Pablo nos dice que si una persona profetiza, está hablando a los hombres, versus estar hablando a Dios. Ya vimos, el verso 2 está presuponiendo que la persona cuando habla en lengua desconocida o en un idioma extranjero, que es lo que estamos hablando aquí, está hablándole a Dios porque es el único que lo entiende. El verso 3 dice que el que habla en una lengua no local o una lengua que no es del vernáculo, una lengua que no es vernacular, perdón, el verso 3, sí, el que profetiza. Y el verso 4 dice, el que habla en una lengua no local, que es una lengua vernacular, se está autoedificando. Entonces está gastando sus recursos en sí mismo. Está hablando hacia Dios y es como hacer una oración en silencio a Dios, donde hablamos a Dios y Dios solamente nos está escuchando y nos está entendiendo. Así que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza está edificando a la iglesia. Y esto aquí es en el momento donde se habla acerca de cuál es el propósito de hablar. Hablar en la iglesia. Acuérdense ustedes del contexto geográfico que estamos hablando, que es dentro de la congregación. Y Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua en el verso 5 y establece una jerarquía entre las lenguas y la profecía. En el verso 5 dice, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Y aquí profetizar tiene la definición que es la definición de la palabra profetizar en el Nuevo Testamento es aquellos que hablaron en nombre de Dios y predijeron cosas que iban a suceder en el futuro, pero también aquellos que enseñaron y dieron lecciones en el pasado que no necesariamente tenían que ver con ver a través del tiempo, sino que tenían que ver con lo que está sucediendo ahora, por qué está sucediendo, cuándo va a suceder. Inclusive, hay una cosa muy importante que siempre decimos, la profecía es dada con el propósito de que cuando la profecía se cumple,
en ese momento uno pueda referirse y decir a la palabra es cierta. Es decir, es una corroboración de la certidumbre de la palabra. Ese es el propósito de la profecía. Y también, pues, la profecía es como ser maestro, enseñar, traer las lecciones que están en la palabra. En el verso 6, dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Y me hice la pregunta de qué cosa en común tienen la revelación, el conocimiento o la profecía o la enseñanza. Esas cosas, ¿qué tienen en común? Que todas requieren el entendimiento. Todas esas cosas requieren poder entender lo que se está diciendo. Entonces después en el verso 7 nos habla acerca de los sonidos. Aquí está hablando exclusivamente acerca de sonidos y dice, aún las cosas inanimadas, como la flauta, el arpa, el producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Entonces está diciendo, hay una diferencia entre los sonidos emitidos por los diferentes instrumentos. Es como si nos estuviera diciendo, hay una diferencia entre los sonidos emitidos en español y los sonidos emitidos en francés, y los sonidos emitidos en inglés, y los sonidos emitidos en alemán. Pero todos son sonidos. Y para unos, esos tienen significado y para otros no tienen ningún significado porque no entienden, no tienen conocimiento, no tienen revelación o no tienen profecía en cuanto a estas cosas. Así también ustedes, en el verso 9, nos dice, así también ustedes, ¿ok? Estas palabras tienen un significado comprensible en el idioma vernacular solamente, no en el idioma de otra clase. Así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles, intelectualmente comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues están hablándole al aire. Entonces, el apóstol Pablo claramente aquí nos dice que el que habla en un idioma desconocido para los que están escuchando, para los que son del local, los que están en esa área, los que tienen ese idioma, esa persona está hablándole al aire. Y entonces el verso 10 nos dice muchas voces, muchas voces. Entonces el verso 10 hace uso de esa metáfora de Pablo, de las voces o los sonidos y de los idiomas y la interpretación. Entonces dice aquí, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Ven ustedes aquí. Entonces, Pablo, estamos hablando claramente aquí, estamos hablando acerca de algo que se puede interpretar, que se puede entender. Y la persona que lo interpreta tiene también que hablar ese idioma, tiene que emitir esos sonidos. Pues si yo, el verso 11 dice, si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero. Y el que habla será para mí extranjero. En otras palabras, si yo no sé el significado de las palabras, el que escucha o el que habla será para mí una persona de afuera, desconocida, una persona que no puede comunicarse conmigo. Muy bien. Así también ustedes, verso 12, también ustedes corintios, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos, pero para la edificación de la iglesia. Si hemos visto aquí, ya van 3 veces que mencionamos la edificación de la iglesia. Este es un tema central en este capítulo. Dice, por tanto, el que habla en lenguas pidan oración que pueda interpretarla, que pueda traducirla, decirla en el lenguaje de los que escuchan. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque ¿qué es el fruto del entendimiento? Que otro te comprenda. Que otro te comprenda. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré
Ahí también conecta esta cosa y dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, entendimiento significa traducción y el espíritu significa el pensamiento, lo que uno está pensando, lo que uno está entendiendo dentro de su cabeza. Hay una cosa muy interesante con los idiomas y es que cuando uno se adentra en un idioma, el cerebro automáticamente cambia el idioma en que está extendiendo los pensamientos. Y entonces uno empieza a pensar, cuando uno ya se convierte en una persona hábil en ese idioma, entonces uno empieza a pensar en ese idioma. Ya no está traduciendo. Usted no sencillamente está diciendo, bueno, ¿cómo se dice en inglés la palabra pájaro? Y entonces uno busca en la cabeza y dice, bird. Esa es la palabra pájaro, ok, en inglés. No, ya uno empieza a decir, le voy a decir bird, ya. ¿Por qué? Porque está pensando en el idioma. Entonces, ¿qué? Oramos con el espíritu, pero también con el entendimiento, y cantamos con el espíritu, pero también cantamos con el entendimiento. Es decir, con el pensamiento y el entendimiento del pensamiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá amén el extranjero que está escuchando a tu acción de gracias que ocupa el lugar que no tienen ese don, puesto que no sabes lo que dices? Entonces, ¿cómo van a decir amén a lo que tú estás diciendo si no sabes lo que tú estás diciendo? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces tú estás en ese momento, estás hablando en tu idioma, comunicándote con Dios y dando gracias a Dios, pero el otro que está escuchando no puede recibir bendición. Doy gracias a Dios porque hablo en más lenguas que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. Aquí está la proporción esa de la que hablamos la vez pasada. 5 a 10,000, que es un 0.02 por ciento. Es decir, una infinidad. Incidentalmente, los bancos de aquí, de Estados Unidos, ahora te están dando de interés el 0.02%. Y si tú quieres saber cuánto es eso, son unos pocos centavos al año de todo tu capital que tú tienes en el banco. Aquí Pablo está diciendo exactamente esa misma proporción. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. En otras palabras, yo prefiero que mi 0.02% de mi conversación sea algo que ustedes entiendan. Es una maravilla. Pablo estaba bien claro en esto, que él prefería 10,000 veces. Prefería hablar 5 palabras que 10,000 palabras sin el entendimiento. Verso 20. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Yo no sé si ustedes tienen por allá, y me imagino que sí, porque yo he escuchado a varios de los compatriotas de sus países hablar en jeringonza. Ustedes saben lo que es jeringonza, ¿no? Allá en la escuela habían esas conversaciones cuando las muchachas no querían que los muchachos entendieran realmente lo que se estaba diciendo, pues entonces ellas empezaban a añadirle una sílaba al principio o una sílaba al final de la palabra. Y en la escuela donde yo iba, las muchachas le añadían la sílaba chi. Chitu, chite, chi, re, y así por el estilo. Yo nunca podía entender nada de lo que decían, pero eran las palabras con una sílaba añadida. Eran que le habían añadido un sonido indistinguible a la palabra para entonces hacerla solamente entendible para ellas. Así que, hermanos, no seamos niños en la manera de pensar, mas seamos niños en la malicia, pero en la manera de pensar seamos maduros. Veamos cuál es el requerimiento de la madurez, es que edifiquemos la iglesia. Para eso fue que nos mandaron a hablar. Y entonces el verso 21 dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablé a este pueblo, y ni aún así
me escucharán. Entonces, Dios está hablando ahí de la manera como Él ha hablado al pueblo. Él ha hablado al pueblo en lengua extrañas, es decir, en otros idiomas. Él habló a ellos, como dijimos la vez pasada, y cuando sucedió lo de Ezequías, lo del asedio de la ciudad de Jerusalén y así por el estilo, cuando eso sucedió, ¿se acuerdan ustedes que el emisario de Siria empezó a hablar en palabras que eran entendibles por los judíos, y los emisarios del rey de Israel le dijeron, no hables en palabras que ellos entiendan, porque ellos no necesitan entender esto. Y entonces ahí fue donde el emisario del rey sirio dijo, pues ahora les voy a hablar en su idioma para que entiendan bien lo que viene sobre ellos si no se dan, si no se entregan. Así que en lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán. Palabras que también Jesús usó en el Nuevo Testamento. Y habló acerca de que Él hablaría en parábolas de todas las cosas. Habría en parábolas para los que escucharan, a veces ni entendieran, no pudieran entender. ¿Por qué? Porque era un pueblo que tenía los oídos cerrados, un pueblo que no quería escuchar. Entonces, el verso 22, así que las lenguas son una señal, pero no para los que creen, sino para los incrédulos. Vamos a decir que viene un extranjero a nuestra iglesia y este extranjero habla en ruso. Y de momento yo empiezo a hablar y de momento le empieza a escuchar todas las cosas en su idioma. ¿Para quién es la señal? Bueno, no es para la congregación, la señal es para el que está escuchando. Y como dijeron en el día de Pentecostés, como estos que son de nosotros, hablan en toda clase de lenguas y los otros los escuchan en su vernáculo, en su idioma vernacular. Bueno, sencillamente la acción del Espíritu Santo abrió ahí, quitó de en medio la maldición de Babel para inaugurar la comisión de Cristo en la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo se iba a realizar esto si esta gente no había ido a la escuela para entender idiomas? Pues así sucedió. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entre algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Por supuesto que sí. Pero si todos profetizan, porque todos están hablando unánimemente, quizás en una manera muy especial, el hombre va a empezar a escuchar y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Y la palabra convencido y la palabra juzgado me dice que tienen que entender lo que está pasando a la misma vez que están hablando. Porque convencer no se puede hacer a menos que usted entienda lo que se está diciendo. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque era una persona que entró y escuchó los argumentos del cristianismo presentados en una manera que se podían entender. Ok, verso 26. Aquí fue donde dejamos la semana pasada y aquí seguimos ahora. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan cada uno aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación? Que todo se haga para edificación. Otra vez, Pablo vuelve a remarcar, vuelve a poner en el centro. Su propósito es que todos sean edificados, que la iglesia sea edificada y que todo lo que se haga para edificación, Y entonces dice el verso 27, si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo menos, o lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Entonces, pueden hablar 3 personas, una llevando su turno después de la otra. Es decir,
no una brincando por encima de la otra, ni una hablando la misma vez que la otra. ¿Ok? Si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turno, uno que interprete. Entonces tienen una voz que es la que va a interpretar, aunque hablen otros. ¿Qué tienen allí? Allí tienen otras tres personas que están emitiendo sonidos, pero están escuchando una voz que interpreta. Y esa voz que interpreta les deja saber lo que los otros están diciendo. Así que esto es muy importante, es para edificación y tiene que haber un intérprete. Esta es la recomendación de Pablo. Pero si no hay intérprete, que guarde el silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y aquí tienen un texto que de alguna manera nosotros vamos a ver en el futuro, en los próximos varios versos que vamos a leer, que la exclusión de hablar en la iglesia no es solamente para las mujeres. ¿Vieron esto? Lo dice claramente. Si no hay intérprete que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. En otras palabras, esa persona que puede hablar es callada. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento de lo que se está diciendo. Entonces, el tema central de Apocalipsis 14 es hablar en la congregación. Hablar, decir algo con respecto a revelación, a profecía, a conocimiento, a ciencia, a todas estas cosas. Y que dos o tres, verso 29, dice, verso 29, y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Los demás van a estar escuchando para ver qué es lo que se está diciendo. ¿Ok? Pero si a otro que está sentado, verso 30, le es revelado algo, que calle el primero. Entonces, aquí hay un momento de arbitraje. El arbitraje es necesario, porque vamos a decir que William está allá hablando con mi querido hermano Javier y están en conversación los dos así y están diciendo los misterios de Dios. Y entonces, de momento se aproxima por aquí el hermano Gabriel o el hermano Rodolfo y le dice, pero escúchame esto, también tiene que ver con esta otra cosa. Entonces los otros dos callan para escuchar. Así que todos pueden profetizar, verso 31, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Noten ustedes, esto es orden en la iglesia, orden en la iglesia. Y entonces el verso 32 da otra condición para que se hable así de esta manera en la iglesia. Dice aquí, porque todos, dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si vas a decir algo, tienes que estar sujeto a lo que dicen los profetas. Porque Dios, verso 33, no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora viene el texto controversial, el verso 34. Y el verso 34 es un verso muy interesante porque ahora toca a un género en particular. Y dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. En el texto, la palabra, como dice Pablo aquí, la ley se refiere a el Antiguo Testamento. Aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús, la ley y los profetas, la ley, los salmos y los profetas eran expresiones que se usaban. Cuando se usaba la expresión la ley sola, se quería decir casi toda la Biblia del Antiguo Testamento, es decir, todo el Antiguo Testamento. Entonces, en la ley dice, porque no les es permitido hablar. Pero ¿cuándo no les es permitido hablar? Porque en el capítulo 11, vamos a ver ahora en el capítulo 11, vamos a ver ahora, en el capítulo 11, el verso 2, vamos a ver aquí.
verso 2. Perdón. No. Sí, del 2 en adelante. Okay. Dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan, ¿qué? Las tradiciones con firmeza. Son costumbres que se han impuesto sobre el pueblo de Dios, ya sea en una edad o en otra edad. En la edad del Antiguo Testamento había tradiciones que se guardaban en el culto. En la edad del Nuevo Testamento hay tradiciones que se guardan en el culto. Y hay tradiciones que son influenciadas por la cuestión de no provocar problemas en la sociedad o en la cultura del tiempo. Dice aquí, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza. Entonces yo le voy a hacer la pregunta ahora. Cuando la mujer oraba, ¿lo hacía en silencio o lo hacía en voz alta? Es importante esto. Porque el hombre cuando ora, ora en silencio o ora ¿cómo? Hablando. Entonces dice, pero la mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, ¿qué dijimos que hacía la mujer? Profetizaba. Entonces, aquí ya vemos que Pablo no tiene enemistad contra el concepto de que la mujer hable en la iglesia. Estamos tratando con un problema más serio en la iglesia de los Corintios. Y el problema más serio tiene que ver con el ejercicio de un don espiritual ilícito en la congregación, donde todos hablaban en una lengua distinta y nadie entendía lo que el otro decía y hablaban fuera de orden como estábamos hablando en Corintios. Entonces aquí dice, toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. En otras palabras, esto era una costumbre que se tenía, que la mujer usaba un velo sobre la cabeza para indicar específicamente las mujeres casadas, no las mujeres solteras. Era la mujer casada la que llevaba el velo específicamente sobre la cabeza. Y la mujer, porque lo que sucedía era que en los templos paganos donde se adoraba y donde tenían mujeres que practicaban actos sexuales con los hombres, en ese culto pagano, esas mujeres que practicaban se arreglaban el pelo de cierta forma y lo descubrían. Entonces había una mala reputación, según lo que dicen algunos comentaristas, derivada a causa del pelo como se usaba en la congregación. Entonces, toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, es muy específico. Deshonra su cabeza, y aquí cabeza significa deshonra el lugar de donde viene su autoridad. La autoridad en el hogar es una autoridad jerárquica. Eso no podemos cambiarlo. Esta autoridad está puesta sobre el hombre la delega a su mujer y su mujer la delega a los demás. Es decir, que están en la casa los hijos y así por el estilo. Pero la mujer está ahí en el hogar para honrar a su cabeza y está como Cristo honró a su padre. Estas son palabras de las Escrituras y nos habla de ese lugar tan especial. Y yo tengo una hija y mi hija vino a mí con estas preguntas en una ocasión. Y por supuesto, en la escuela y en todo lugar de esta sociedad en que nosotros vivimos, vienen las muchachas jóvenes y dicen, ¿cómo es posible que nosotros tengamos regulaciones así, que son tan arcaicas y tan
perversas que ponen a la mujer por debajo y la insultan y le quitan su eso. Y yo le digo, bueno, ¿por qué no lo están viendo cristianamente? Porque Cristo es elegido para honrar al Padre por su carácter de igualdad con el Padre, no por su carácter de desigualdad con el Padre. Y Cristo fue elegido porque Cristo es el que lleva la imagen del Padre. De igual manera, la mujer también lleva la imagen del hombre y el hombre lleva la imagen de Dios. Así que hay una manera como todo esto está cayendo en una jerarquía que Dios estableció. Y le digo, si hay una cosa que la mujer tiene, es que la mujer ha sido puesta para representar a Cristo en su sujeción a Dios, para gloria de Dios y con el propósito de exaltarlo. ¿Por qué? Porque esa era la jerarquía que se puso desde el principio. Y esa es una jerarquía que no tiene opresión, una jerarquía sin opresión, porque Cristo sabe lo que es. Él es Dios perfecto. Él es Dios en todo su carácter de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En otras palabras, su autoridad es la misma autoridad que proviene de Dios. El Padre confiere la autoridad al Hijo, el Hijo confiere la autoridad a su iglesia. Su iglesia está representada como una mujer virtuosa que presenta honra y lleva a otros hacia el Señor Jesucristo. Entonces, aquí, en este particular lugar, vemos que la mujer no está prohibida de hablar en la congregación. Pero hay tres diferentes, yo tengo aquí tres cosas que escribí. En cuanto al orden en el capítulo 14, en el verso 34. Vamos a devolver al capítulo 14, al verso 34. El verso 34 dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Entonces, uso tres palabras para las tres alternativas que he visto en este verso. ¿Ok? Son tres posibilidades que voy a sugerirles a ustedes. La primera posibilidad es que es inflexible, lo que Pablo está diciendo aquí. Que es una cosa que fue apuntada y no hay manera de cambiarla y tiene que ser de esa manera, ¿ok? El orden establecido por Dios desde el principio como base de la administración y autoridad en la iglesia está expresado a través del Nuevo Testamento y en específico en las cartas de Pablo en este lugar y en Timoteo, sin importar a qué cultura pertenecen. Entonces aquí, esta cuestión que se está diciendo, algunos la toman como que es una imposición que no se puede de ninguna manera violar, ¿ok? Y que no tiene alternativas ninguna. Esa es la primera alternativa que tengo aquí para interpretar este texto. La segunda alternativa yo le llamo razonable. La primera alternativa le llamo inflexible y la segunda alternativa le llamo razonable. ¿Cuál es la segunda alternativa? Pablo quiere que la iglesia sea establecida en fortaleza para los creyentes, mostrando respeto unos por otros a medida que practican o ejercitan sus dones espirituales. Entonces, es muy importante que a medida que la iglesia ejercita sus dones espirituales, haya respetos entre unos y otros. ¿Ok? Este respeto incluía la observación de prácticas sociales convenidas en la iglesia. Es decir, que podían adoptarse en la iglesia sin impactar la misión de la iglesia y la integridad de la iglesia como portavoz de Dios. ¿Ok? Entonces, esto es, ok. En ciertos grupos sociales era inapropiado que una mujer hablara
y por esto debía de permanecer en silencio. Había ciertos grupos sociales que sí, que no le permitían a la mujer hablar. Y si usted tenía una iglesia que mayormente tenía una feligresía donde todos venían del judaísmo, pues ahí había un problema. ¿Ok? Entonces era más restringido esa cuestión de cómo o quién habla. ¿Ok? Muy bien. En ocasiones, pero había ocasiones en que a las mujeres les era permitido hablar. Y las ocasiones eran oraciones y profecía. Podían enseñar y podían también orar. Entonces, para eso es que se va a la iglesia, para eso es que se va a la congregación. A eso vamos a entender, vamos a aprender de las cosas de la palabra de Dios. Y se menciona que oraban y profetizaban. No era la intención de Pablo definir el rol de la mujer, sino el de establecer un sistema ordenado con el cual llevar a cabo la adoración y el culto de la iglesia. Entonces, esto es lo que yo llamo la alternativa razonable. Tomando en cuenta lo que dice en el capítulo 11, vemos que si tomamos esto en su absoluto, entonces no podemos realmente movernos muy lejos, ¿ok? El verso 35 dice, y si quieren aprender algo, entonces aquí la cuestión es una cuestión de aprendizaje, que pregunten a sus propios maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Y entonces el verso 36 pregunta, ¿acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Entonces, ese texto que sigue, de la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado, me da una tercera alternativa. Y la tercera alternativa es la posibilidad nada más, que por esta práctica del don de lenguas, que era tan desordenada y tan atrevida, que hubiera algunas mujeres entre la congregación que se hubieran apropiado de la palabra y quisieran imponer sus puntos de vista hablando por encima de todos los demás. Entonces, esto es lo que otros piensan, que como el asunto era el problema de hablar en lenguas y había mujeres entre los corintios que interrumpían el servicio con discusiones respecto al hablar en lenguas y profecía, mejor era que callaran hasta que llegaran a la casa donde pudieran hablar el asunto con sus esposos. Pablo todavía con esto no está prohibiendo que se hablen en la iglesia. Entonces, tenemos aquí que en la iglesia, el silencio en la iglesia guardado por la mujer no es un silencio absoluto, sino que es el silencio que también para mí es muy claro que es el silencio que él impone sobre todos los que están en la iglesia. Sobre todos los que están en la iglesia. Entonces dice aquí, si alguien, por eso es que le dice en el verso 36, ¿acaso la palabra salió de ustedes? ¿La palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Quiere decir que había algo que estaba sucediendo ahí que podía dar la indicación de que esas personas, que en este caso eran mujeres, estuvieran hablando fuera de orden y estuvieran interrumpiendo el flujo del servicio de adoración. Entonces dice el verso 37, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Entonces aquí tengo a William que se está riendo. Y sí te has reído, William, y te voy a poner por nombre Isaac. Muy bien, dice aquí, ¿acaso la palabra de Dios salió de ustedes? Y el que sigue dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. En otras palabras, ¿por qué se le va a dar oportunidad a esta persona de expresarse cuando no es reconocido? Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas. Entonces, hablen,
Hablen, hablen. ¿Quiénes? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Pero todo lo que hagan, dice el verso 40, que todo se haga decentemente y con orden. Y aquí paro y termino esta conversación. Carlitos, nos has salvado. Eres una bendición para nuestro ministerio. Bueno, Creo hay que darle la salvación al Señor y hay que darle a las hermanas la oportunidad de que ellas expresen lo que ellas piensan. Solo un detalle antes que le demos la oportunidad a las damas, ¿no? Fíjese, Carlito no está lejos de lo que mencionó en cuanto a las mujeres. Hay un estudio de esta chilena, no es una psicóloga, donde dice que, no sé si ven el estudio, ¿no? Las mujeres usan unas 27,000 palabras al día, los hombres solamente 10,000. Imagínense. Y ahora, una mujer, póngase a pensar, con el don de lenguas, ¿cuántas más palabras no pronunciaría, no? Así que esto era un problema terrible en la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, por eso que había que hacer algún tipo de cláusula. Eso no quiere decir que la mujer no hable. Hay muchos pasajes bíblicos donde claramente se ve a la mujer hablando en la congregación, enseñando. Así que Pablo no es ningún machista, pero algunos han puesto literal el pasaje, han leído esos últimos textos que Carlitos ha considerado sin hacer un estudio del contexto, ¿no? Claramente en el contexto se ve que las mujeres podían profetizar, es decir, enseñar y orar. Y además en Romanos 16, usted puede ver, allá hay como 10 mujeres que estaban alrededor del ministerio de Pablo y ellas estaban a cargo de iglesias. Vamos, Carlitos. Bueno, hay un texto que quiero compartir con ustedes. En el Salmo número 68. Quiero que todas las señoras que están aquí, que tienen Biblias, abran la Biblia en el Salmo 68. Porque este verso es un verso muy esquivado, muy desarraigado, muy tirado a un lado, porque no dice lo que quisiéramos escuchar. Dice, el Señor da la palabra. Y las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Hermoso, hermoso pasaje bíblico. ¡Qué tremendo pasaje! ¿Y qué versículo es, hermano? El capítulo 68 de los Verso. Salmos, el verso 11. Y déjenme decirle una cosa. Este verso está escondido porque la palabra mujer no está allí, pero el sexo de la persona de que están hablando sí está. El sexo, el género es Femenino. las que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Y por eso es que no lo teníamos y a veces muchas personas no lo ven y pues, posiblemente uno lee en el Salmo y hay otras cosas en el Salmo que llaman la atención. Pero aquí, en este particular verso dice que son las mujeres las que anuncian las buenas nuevas son una gran multitud. Es decir, son un número grande de ellas. Así que desde el Antiguo Testamento, como dice Pablo, escrito está en la ley. Como dice la ley, allí está que las mujeres hablan y hablan el evangelio, anuncian las buenas nuevas. Parece que los pastores bautistas no han leído ese versículo, entonces. No, los pentecostales no, porque eso ahí en las mujeres son las que hablan como locos en la iglesia pentecostal. Y las mujeres, cuando hablan lengua, casi siempre son todas las mujeres hablando lengua ahí. Sí. Una y otra interpreta, por lo menos hay alguien que interpreta, pero cuando interpreta, pues dice lo mismo que está en la palabra. Yo digo, pues, ¿para qué hablaron? Ya escrito. Carlitos, de acuerdo a Romanos 16:1, en el griego, esa Febe que está ahí es mujer, ¿no? Te recomiendo a Febe, nuestra hermana, ahora ya está traducida, ¿no? Antes ponían el nombre de un varón, ¿no? En la traducción moderna, os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa,
de la iglesia de Cencrea, ¿no? Tenía un cargo de diaconisa, una mujer. Sí. Entonces Dios no se hace problema, en Cristo no hay hombre ni mujer, no todos somos iguales, sino que de acuerdo al contexto de Corinto había un problema gravísimo. Cuando uno es capítulo 1, capítulo 2, vamos a ver el problema, ¿no? Que finalmente también el uso del don de lenguas se había convertido, pues, en que las mujeres tomaban la posta, ¿viste? Entonces, un problema. En todo caso... Ahora miren ustedes, y perdóname que te interrumpa, pero miren ustedes ahora el problema que surge en un lugar donde los hombres tienen absoluto control de todo y las mujeres están conversando, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros no hacemos nada, no jugamos ningún papel en este lugar. Y entonces a una se le ocurre, bueno, pues ellos hablan en lenguas también. Bueno, pues entonces nosotros vamos a hablar en lenguas también. Empezamos a hablar en lengua y ¿quién va a decir que estamos diciendo otra cosa? Era un desorden. Un desorden. Un desorden. No había que las callaran. Claro, exacto. No había que callar a una mujer, ¿no? Entonces, el texto, más bien lo que recomienda Pablo es que todo se haga decentemente y con orden. Todo decentemente y con orden, ¿no? Así que no hay ninguna prohibición para que la mujer predique. Así que, Carlitos, se salvaron las mujeres, ¿no? Bueno, Jesús la salvó. Jesús la salvó. Y dicho sea de paso, siempre me gusta hacer hincapié en que los primeros testigos de la cruz fueron mujeres. Amén. No fueron hombres. Los hombres estaban escondidos. Correcto, sí. Y si hacemos una cuenta, creo que en este Zoom hay más mujeres que hombres. Sí, exactamente. Bueno, Carlitos, gracias. Hermoso tema. Tú eres una bendición para nosotros. La gloria sea del Señor. No sabía qué hacer hoy día, ¿no? Bueno. Digo, me he metido en camisa de 11 varas, no sé qué hacer, así que le paso la pelota a Carlitos, pero lo has hecho maravilloso. Que Dios te bendiga en todo lo que haces. Quiero hacer un saludo especial, ¿no? Hay una hermana que está por aquí. Aki, tengo con el nombre Aki. Ella es doctora, si no me equivoco, en Ibarra. Es primera vez que entra a la congregación, a este Zoom. Así que, amén, bendiciones, el Señor les bendiga. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el estudio, hermana? Cuéntenos. No, muy interesante, me gustó mucho, primera vez que entro, pero fantástico, interesante. Siempre se aprenden cosas nuevas, ¿no? Y de eso se trata. Sí, la Biblia nos sorprende, ¿no? Así que... amén, cada vez, o sea, puede leer y leer lo mismo, pero cada vez es sorprendente. Esperemos hacer una amistad en Cristo, ¿no? Y que siga entrando a Zoom. El objetivo aquí de este Zoom, hermana, su nombre es Aki, ¿verdad? Sí, ese es mi apodo, yo me llamo Blanca. Ah, Blanca, ok. El objetivo de soy pastora acá en la ciudad de Ibarra. Qué hermoso. El objetivo de este ministerio es exaltar a Jesucristo y deleitarnos en lo hermoso que Él es. Hemos encontrado en Él la perla de gran precio, nuestra paz, y pues nos reunimos para estudiar acerca de Él, ¿no? Sí. Es lo que amén, de eso se trata. Cristocéntricos, Cristo es el centro de todo, de nuestra vida, amén. Hermoso. Bien, me gracias, gustó hermana. Mucho. Ha sido un gusto. Estamos conversando por interno, si tiene alguna pregunta. Y sí. Espero que... Sí, con gusto, ¿no? Yo soy el pastor aquí en el Ecuador, así que conozco Ibarra y podemos estar en contacto, ¿no? Claro que sí, pastor. Bueno, con Luchito, cualquier cosa le pide mi número y conversamos, ¿está bien? Sí, a partir de él fue que me motivó para entrar acá a la reunión. Qué lindo. A mí me emociona, de verdad, cuando nuevas personas entran a Zoom. Es una emoción, ha sido una bendición para nosotros de Zoom, ¿no? Ahí está Luchito. Sí, siempre es una bendición. Qué lindo. También a Manuel Calle, que está allí. Un saludo, Manuel, ¿de dónde eres? ¿Sí puedes prender tu micrófono?